utilizar la letra griega. Sino es que no sé si acá en la diapositiva esté. No, no está acá. Bueno, entonces, las estructuras secundarias las hay de dos tipos. Las hélices alfa, que tienen una estructura helicoidal, ¿sí? O sea, como si fueran un rizo. Y en el caso de las hojas beta, pues es una estructura entre comillas plana y es, digamos, como ustedes lo ven ahí, o sea, imaginarse como una hoja de zinc o una hoja de esas de terní, que tienen pues esas corrugaciones que les dan esas ondas. Entonces, esa es la forma, digamos, de las proteínas secundarias cuando están en forma de hojas beta, que son las que estamos observando ahí en la imagen. Entonces, tanto en las alfa como en las beta, nosotros encontramos que acá, en este tipo de estructuración, vemos que los aminoácidos que hacen parte de la proteína están presentando interacciones entre sí. Entonces yo voy a tratar acá como de marcar algunos puntos como para que ustedes los vean. Esto que vemos acá es un hidrógeno que está formando un puente de hidrógeno con un oxígeno. Entonces, el que vemos aquí en rojo es un oxígeno y el que vemos acá es un hidrógeno. Entonces, esto que se está formando aquí son puentes de hidrógeno. En todas estas interacciones, lo más común son puentes de hidrógeno. Entonces, esos puentes de hidrógeno lo que hacen es unir un segmento de la proteína con otro segmento de la proteína, ¿sí? Entonces van formando esta estructura que vemos acá en conjunto, que es la que se conoce como hojas beta, ¿sí? Entonces las proteínas pueden unirse de esta manera, formando hojas beta. O las proteínas pueden estructurarse de esta manera, formando pues una estructura helicoidal. Entonces, estas serían las alfa hélices y estas que vemos acá son las hojas o estructuras de tipo beta, ¿sí? Y en la mayoría de los casos, esta estructuración depende principalmente de la formación de puentes de hidrógeno. Ahora, la combinación entre hojas beta y hélices alfa es lo que va a dar como resultado la estructura terciaria. Entonces, cuando tenemos la unión de esos dos en una misma proteína o en una misma estructura, entonces decimos que la proteína es de tipo terciario. Usualmente, las proteínas que son de tipo terciario pues son más estructuradas que las proteínas de tipo secundario. Cuando yo digo más estructuradas, me refiero al hecho de que son más, o sea, presentan más bucles entre sí. Y también otra característica es que las proteínas de estructura terciaria presentan interacciones de las cadenas residuales diferentes a los puentes de hidrógeno. O sea, aparte de los puentes de hidrógeno, entonces ya se presentan los puentes disulfuro, las interacciones hidrofóbicas, los puentes isoeléctricos, etcétera, etcétera. O sea, esas son las interacciones que empiezan a aparecer en las estructuras de tipo terciario. Y ya las estructuras de tipo cuaternario o las proteínas de estructura cuaternaria son aquellas que tienen involucradas varias proteínas en su estructura. Entonces, como lo vemos ahí en la imagen, cada uno de esos elementos, vemos una proteína de color verde, otra de color amarillo, rojo y azul. Entonces, esas son proteínas diferentes que se integraron en sí. Entonces, cuando tenemos proteínas diferentes integradas en sí, estamos observando una proteína de estructura cuaternaria. A manera de resumen, en esta diapositiva, pues entonces vemos las características principales de cada uno de los tipos de estructuras de proteínas. Entonces dice, la primaria, simplemente la unión de los aminoácidos por enlaces peptídicos. Entonces vemos ahí, la unión está dada por enlaces peptídicos. En el caso de la secundaria, entonces observamos
que hay dos estructuras que son las hélices y las hojas. Entonces, hélices alfa, hojas beta. Y el tipo de unión entre los aminoácidos, aparte de los enlaces peptídicos, la interacción que se presenta es puentes de hidrógeno. Y en el caso de la estructura terciaria, aparte de los puentes de hidrógeno, tenemos interacciones hidrofóbicas, salinas, electrostáticas, y hablamos de que en la configuración terciaria hay dos tipos pues, de proteínas, o la proteína ya puede tener dos formas, que es globular, que es cuando tiene, digamos, una forma esférica, y otra forma, digamos, alargada, que son las proteínas de tipo fibroso. O sea, solamente las proteínas globulares y fibrosas son las que pertenecen a la estructura terciaria. Y las proteínas cuaternarias, como ya les había mencionado, se presentan uniones entre varias proteínas, o sea que el enlace o las fuerzas intermoleculares que se presentan en las proteínas cuaternarias son fuerzas usualmente de tipo no covalente. Y ejemplos, pues las enzimas, usualmente todas las enzimas son de tipo cuaternario. ¿Preguntas hasta allí? Muy, muy buena pregunta, Murillo. Dice, ¿qué factores pueden alterar la estructura de las proteínas? Eso se los iba a preguntar a ustedes. La temperatura y un cambio de pH. Yo les iba a preguntar que si las proteínas podrán perder su estructura. Las proteínas pueden perder su estructura gracias a la presencia de ciertos factores ambientales. Entonces, por ejemplo, un cambio de pH puede hacer que una proteína cuaternaria se convierta en una proteína terciaria. Y también puede suceder que una proteína terciaria vuelva a su estructura secundaria. Lo que los rayos ultravioleta sí también pueden hacer eso mismo. Los rayos ultravioleta pueden incluso hacer que las proteínas se desnaturalicen, o incluso cortar una proteína, lo pueden hacer. Profe, pero Obviamente entonces, no de una manera localizada, sino al azar, señor. entonces si esos cambios esos factores externos rompen su estructura, a las proteínas les toca volver a reestructurarse o simplemente ya falla. Ellas se pueden volver a estructurar. Por ejemplo, Ah, miren ahí esa proteína cuaternaria. Si esa proteína cuaternaria estuviera dentro de un lisosoma y la función de esa proteína cuaternaria fuera la de degradar lípidos, la célula debe tener una manera de controlarla, porque ella, digamos, degrada los lípidos que están en el interior del lisosoma, y luego empieza a degradar al propio lisosoma, y luego empieza a degradar la membrana celular. O sea, debe haber una forma de detenerla. Entonces, una manera de detenerla sería con un cambio de pH, desnaturalizando la proteína, pasándola de cuaternaria a terciaria. Entonces, de esa manera, ya la proteína no ejerce su función hasta el momento en que se vuelva a necesitar, ¿sí? Entonces, esos son, digamos, los mecanismos de control de ciertas proteínas que realizan ciertas funciones. Y hay otras proteínas que se pueden quedar desnaturalizadas, entonces ya no son funcionales, que le toca a la célula producir más proteínas, porque eso también puede suceder. ¿Qué otra pregunta tiene? Profe, Sí. pero digamos el cambio de temperatura tiene que ser corporal o en el ambiente, o las dos pueden Puede ser afectar los eso. dos. Puede ser los dos. Se supone que el cuerpo nunca cambia su temperatura corporal, porque pues a nivel interno nosotros debemos mantener nuestro organismo a una temperatura de 27 grados. Perdón, 37 grados. Ya si por ejemplo se sube o se baja, pues eso ya genera ciertas preocupaciones. Eh, pero sí, o sea, el cuerpo como tal debe mantener una temperatura, pero si los cambios a nivel interno o externo son de 1 grado o un poco menos, hay ciertas proteínas que son sensibles a esos cambios y pues simplemente se dañan. Sobre todo las enzimas. Las enzimas son lo más exigente que hay
con respecto al pH de la temperatura. Entonces, un cambio en un solo grado, en una sola unidad, en una centésima, ya la proteína no funciona. Y eso es bueno, porque las enzimas necesitan ser controladas.